Vamos a continuar con la clase de hoy en este tema de regla de la cadena. Esta es una regla bien importante porque nos permite derivar una composición de funciones. Entonces aquí el espectro de funciones a derivarse va a ser enorme. Em, Ahora solamente derivamos funciones que tienen argumento x, por ejemplo, x a la n, seno de x, un cociente, pero donde cada una de las funciones es de este tipo, ¿verdad? Polinomio, seno, coseno, productos de ellos. Pero con esta regla vamos a derivar composición. Por ejemplo, vamos a derivar funciones trigonométricas con otros argumentos. Puede tener como argumento un cociente, un producto, un polinomio. Entonces ya no será solamente seno de x, sino que podemos derivar seno de 4x cuadrada más 20, por ejemplo, ¿no? La forma x a la n se puede ampliar. Ahora ya no solo será x a la n, sino que con esa regla la podemos extender para derivar cualquier función elevada a la enésima potencia. Entonces, esa función puede ser un polinomio, una función trigonométrica, puede ser un cociente, etcétera. ¿Okay? Por eso es que es tan importante esta regla de la cadena. Entonces, ¿qué deriva? Composición de funciones. Bien, pues vamos a ver en qué consiste la regla de la cadena. Ese es el enunciado que nos dice cómo trabaja la regla de la cadena, pero vamos a ver cómo se obtiene. Eso es bien importante. En una composición de funciones, hay por lo menos dos funciones involucradas. Claro que puede haber composición de más funciones, pero pensemos en la básica. F composición con G. Esa función que está compuesta, es f de g de x, se va a poder diferenciar dependiendo de algunas condiciones. Lo primero es que consideremos que g, que es la función que ingresa primero, es diferenciable en alguna x que estemos considerando. Y f será diferenciable en g de x, es decir, en lo que resulte de g de x. Recordemos que la composición de funciones f compuesta con g de x significa f evaluada en g de x. Por eso, lo primero que se necesita para encontrar la derivada de esta función composición es que la función g sea diferenciable en x. Después, como g de x nos dará un resultado que será transformado a través de f, entonces es importante que f sea diferenciable en g de x, porque eso es lo que vamos a obtener como resultado de valor. Y cuando eso ocurre, la composición, la derivada de la composición, se puede obtener a través de la siguiente regla, que es la derivada de f evaluada en g de x multiplicada por la derivada de g. Entonces, f solita, derivada, y después esa derivada evaluada en g de x. Y lo que resulte multiplicado por la derivada de esta función g que inició. ¿Okay? Por eso lo vamos a verificar. Veremos cómo se obtiene esta regla. Bien, pues vamos a comenzar con la definición de la derivada de esta composición. Entonces, la función es f compuesta con g. Apliquemos la derivada en términos de h. Esto es f compuesta con g evaluada en x más h menos la propia función, que es f compuesta con g de x. Todo dividido entre h. Entonces aquí estamos aplicando la regla que dice f evaluada en x más h menos f de x sobre h. Solo que ahora ya no es una f, es una composición. F compuesta con g evaluada en x más h menos f compuesta con g de x, ¿okay? Sobre h. Hasta ahí no hay mayor problema. En la siguiente línea, lo que voy a hacer es reescribir esta composición como lo vimos antes. Esta composición significa f evaluada en g de x más h. ¿Okay? Esta composición significa f evaluada en g de x, pero esta será de g de x más h. ¿Okay? Bien. Ahora, vamos a hacer una especie de truco aquí que resultará muy útil porque nos permitirá llegar pues al resultado que se busca
voy a afectar a esta función, es una fracción, a través de una multiplicación, pero lo que multiplique también lo voy a dividir. ¿Ok? Entonces, lo que voy a multiplicar y dividir será esto, g de x más h menos g de x. Vean que este cociente realmente es un número 1, porque es lo mismo arriba y abajo. Así que estoy multiplicando por un número 1, pero es un número 1 especial que me va a servir para lo que se requiere. ¿Ok? Entonces, de hecho está colocado de un color diferente para que ustedes lo identifiquen perfectamente. Y en la siguiente línea lo que vemos es como que la mezcla de esta fracción con la fracción original, pero seguimos viendo cuál cantidad se movió, está en color azul, vean, solo se intercambió como el orden de de este producto. Aquí aparece primero la diferencia y de este lado aparece H. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar en la otra página. Vamos a hacer una especie de cambio de variable. Voy a llamarle K o K de X a la función G de X más H menos G de X. Todo eso será K, K de X. G de X más H menos G de X. Vamos a ver en dónde se puede localizar esa K. Por ejemplo, aquí, G de X más H menos G de X. Todo esto es K evaluada en X. O K simplemente. Y aquí está. K, ¿no? ¿Ok? Ahora, esta G de X más H, observen, aquí está G de X más H. ¿Cómo la cambiamos? Pues voy a despejar de aquí, de este cambio de variable que hice, voy a despejar G de X más H. Entonces, cuando yo despejo G de X más H, obtenemos K más G. Entonces, donde yo vea G de X más H, lo voy a sustituir por K más G de X o G de X más K, es lo mismo. ¿Ok? A partir de esta igualdad que coloqué. Así que esta G de X más H la voy a colocar como G de X más K, que es lo que vemos en la siguiente línea, G de X más K. ¿Ok? Entonces, todo esto ya se sustituyó en términos de K y del otro lado, pues se quedó exactamente igual. ¿Ok? En este caso no hubo ningún cambio. Vean, aquí está la fracción original. Aquí se quedó igual en la siguiente. Solamente se cambió toda esta parte azul por K y este G de X más H por G de X más K. Ya vimos por qué. Y ahí está. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a separar. Este es el límite de un producto. Vamos a separarlo como el producto de los límites. Vean que aquí he colocado límite. Aquí también se están multiplicando. Ahora, veamos únicamente esta segunda parte. El límite de g de x más h menos g de x sobre h cuando h tiende a 0. ¿Qué es todo esto? Pues es la derivada de g. Esa es la definición de la derivada de g. Así que toda esta fracción es justamente g de g' de x. ¿Okay? Todo esto que vemos aquí es g' de x. ¿Okay? Y veamos qué es todo este lado izquierdo. Esto es, fíjense bien, vamos a ver qué ocurre en este caso. ¿Qué va a pasar si h tiende a 0? Con esta cantidad vamos a ver. Si h tiende a 0, ¿hacia dónde se va k? K de x, lo vamos a poner aquí cuando h tiende a 0, se va hacia la siguiente cantidad. Esto sería g de x más 0 menos g de x.
Pero ¿cuánto vale g de x más 0? Pues es simplemente g de x menos g de x, ¿y eso vale cuánto? ¿Cuánto vale esta cantidad? Cero. Ajá, Alexia responde que es exactamente es 0. Entonces, si h tiende a 0, k también tiende a 0. Es decir, el límite que tenemos en términos de h se puede sustituir como el límite cuando k tiende a 0. Y eso es lo que vemos de esta línea hacia esta otra. Este límite se cambió por lo que ya vimos, cuando h tiende a 0 a cuando k tiende a 0. ¿Okay? Ya identificamos esta segunda parte que es g' de x y ahora hagámoslo con esta cantidad. Esto es f. Esto es como si fuese nuestro, vamos a poner aquí, todo esto. ¿Cuál sería la definición de la derivada en términos de, vamos a suponer x? Esto es f de x más h, bueno, en este caso más k, menos f de x sobre k cuando k tiende a 0. Eso sería la derivada de la función f evaluada en x, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál es esa x mayúscula? Vean, aquí está. Esa x mayúscula es g de x. Así que esta es la derivada de la función f evaluada en g de x. Y es así como verificamos la igualdad que teníamos en la página anterior. Todo eso es la derivada de f evaluada en g de x. ¿Okay? Y con eso se verifica la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena nos dice que la derivada de una composición es de f compuesta con g, es la derivada de f evaluada en g de x multiplicada por la derivada de g. Vamos ahora a identificar en estas funciones cuál es nuestra f, digamos, y nuestra g. Entonces, nosotros vamos a derivar después de manera más directa, pero lo primero que vamos a hacer es identificar siempre esa composición. Entonces, vamos a identificarlo como f composición con g evaluada en x. ¿Okay? Me van a decir en este caso cuál es f de x y cuál es g de x, para que la composición nos dé justamente q de x. ¿Cuál sería f de x y cuál sería g de x? Para que la composición f compuesta con g nos dé q de x. ¿Cuál tendría que ser f de x? A ver, lo voy a hacer yo. X cúbica. ¿Y cuál es g de x? 4x más 5. De tal forma que cuando hacemos f compuesta con g, el resultado es q de x. ¿Ok? A ver, ahora es su turno. Para este w de x, ¿cuál es f minúscula? ¿Y cuál es g de x? F minúscula sería coseno de X. Ajá. ¿Y g de x? 3x al cuadrado más 5. Así es, 3x cuadrada más 5. Muy bien. Bueno, aquí un pequeño detalle porque pues nosotros no hemos visto funciones exponenciales. Ustedes la van a ver en su próximo curso, pero esta es la función e a la x, que creo que voy a cambiarla para no causar ruido, porque pues ustedes la van a ver en su curso más de cálculo integral. Esto es x cuadrada. Para esta función, seno de x cuadrada, ¿cuál es la función f de x? Sería seno de X. Ajá, seno de x nada más, exacto. ¿Y g de x?
X cuadrada. Ujú, muy bien, X cuadrada, perfecto. Bueno, vamos a colocar otra más. La función u de X es la función tangente cuarta de X. Y la voy a reescribir de tal manera que sea más fácil identificar cuál es F y cuál es G. Entonces, tangente de X a la cuarta. ¿Cuál sería F de X? ¿Y cuál G de X? F de X podría ser X cuarta y G de X tangente de X. Ajá. Ok, nada más déjame ver si entendí bien. F de X es X cuarta. X cuarta, perfecto. Y G de X es tangente de X. Muy bien. Pues ahí está. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces estas funciones al componerlas como F compuesta con G, recuerden que el orden es importante, entonces si es ese mismo orden de F compuesta con G, nos da como resultado cada una de las funciones que tenemos acá. El siguiente ejercicio consiste en derivar cada una de las funciones de la página anterior, es decir, esta página, y pues usar regla de la cadena. En esta primera serie de ejercicios lo voy a hacer de la forma, digamos, como paso a paso, identificando cada una de las funciones f con g y después trabajando este, la regla de la cadena. Más adelante, esto lo vamos a hacer ya de manera directa, ¿ok? Pero pues ahora lo haré como les comento. Les voy a derivar esta función q de x. Esta función q de x, de acuerdo a la regla de la cadena, para derivarla lo que tengo que hacer es primero identificar la derivada de la función f, la derivada de la función g y evaluar a la función f' en g. Okay, vamos a traerla por acá. Vamos a traerla aquí. Ahí está. Okay, esa es la regla de la cadena. Okay. Muy bien. Miren. Entonces, vamos a derivar a la función f primero. ¿Okay? ¿Cuál es la derivada de f? En este caso que es x cúbica. ¿Cuál es f'? 3x cuadrada. Muy bien, 3x cuadrada. Eso es lo que nos dice la regla de cadena. Esto es f'. Pero ahora vamos a derivar, es decir, vamos a evaluar esta función en g de x. Aquí está la g de x. ¿Qué es lo que daría como resultado? Esta derivada, 3x cuadrada, evaluada en g de x. Es una composición, ya lo han hecho antes. Sería 3 por 4x más 5 al cuadrado. Muy bien, 3 por 4x más 5 elevado al cuadrado. Perfecto. Vamos a ver, por aquí alguien en el chat nos dijo
3 por el 4x más 5 al cuadrado. Muy bien, también aquí Alexia que respondió en el chat. Perfecto. Ahora, ya tenemos la derivada de f evaluada en g de x. Bien, ahora vamos a calcular g' de x. ¿Cuánto vale g' de x? 4. 4, correcto. 4. Ajá, muy bien, Alexia. 4. Ahora vamos a, ya tenemos todos los elementos. Observen, f' evaluada en g de x, aquí está, y g'. Entonces estas dos cantidades las vamos a multiplicar. Eso nos daría ya a la función q' de x. Entonces q' de x pues no es más que el producto de esta composición derivada 4x más 5 elevado al cuadrado multiplicado por g' de x, que es 4. ¿Ok? Entonces, esto es 4 por 3, 12, que multiplica a 4x más 5 al cuadrado. Y esto es q' de x. Así es como identificamos elemento a elemento. Cuando ya usemos la forma como más directa, todo esto se va a escribir pues en el paso inmediato. Eso no significa que sea otro método, eso es bien importante, no es otro método, es simplemente hacerlo de forma directa, pero todos los elementos que ustedes tienen aquí están considerados cuando trabajamos ya el resultado más directo. Todo viene justificado de el resultado que ya dimos. Bien, pues vamos a entender cómo está conformado este resultado. Digo, no al final, sino este primero que aparece en azul. Vean, esta función está elevado a la potencia 3. Es casi como x a la n, ¿verdad? Excepto por el argumento que es 4x más 5. Entonces, prácticamente usamos la forma de x a la n. Baja el 3, 4x más 5 nos queda al exponente 3 menos 1, es decir, el 2, y se multiplica por la derivada del argumento de esta función exponente. Entonces, la derivada es 4. Eso es lo que tenemos aquí. Así lo podemos ir viendo de forma más directa. Pues vamos a ver para la siguiente función. Ahí está, w de x. ¿Okay? Vamos a ver primero paso a paso. F' de x. ¿Cuánto vale la derivada de f? Menos seno de x. Menos seno de x. Muy bien, menos seno de x. Y ahora, esta es nuestra g de x. Evaluemos la derivada que ya calculamos. Es que esto parece 2, pero es f' de x. Ahora vamos a evaluar esta derivada, pero en g de x. ¿A qué es igual esto? Esta derivada que es menos seno de x evaluada en g de x. Menos seno por 3x cuadrada más 5. Ibas muy bien. Vamos a quitarle ese por, porque no es por, es de en efecto. Menos seno de, porque este es el argumento. No se están multiplicando. El paréntesis no es una multiplicación, es todo el argumento de la función trigonométrica. Es el ángulo, digamos. ¿Okay? La función seno por sí misma pues no tiene sentido. Se debe de aplicar a algo.
y ese es el ángulo al cual se aplica la función trigonométrica. ¿Ok? Entonces, si es menos seno de 3x cuadrada más 5. Perfecto. Ahora, necesitamos también la derivada de g. G' de x, ¿cuánto vale? 6x. Ajá, correcto. Y lo que nos dice la regla de la cadena es que la derivada se conforma con el producto de f' evaluado en g de x y de g' de x. Así es que w' de x es menos seno de 3x cuadrada más 5 por 6x. ¿Ok? Es decir, menos 6x siempre vamos a colocar al polinomio antes por seno de 3x cuadrada más 5. Los paréntesis aquí son indispensables porque nos indican el argumento de toda la función trigonométrica. ¿Ok? Bien, pues ahí está el resultado. Entonces, vean cómo se conforma esta función. Esta. La derivada de coseno es menos seno. Entonces, vean que el argumento se queda exactamente igual. Derivada de coseno es menos seno, mismo argumento, y después se multiplica por la derivada del argumento, que es 6x. Y ya después solo se reescribe para que quede en el mismo orden. Entonces, vamos a hacer la tercera, intentando esta forma ya directa. Aunque aquí identificamos f y g, vamos a hacerlo de manera un poco más directa, pero detrás viene toda la regla que ya vimos. No es otro método, no es que sea otra forma de escribir la regla, es la misma, pero lo hacemos de manera más directa considerando todo esto. Vamos a escribir acá. Ahí está, r de x. Entonces, se parece mucho al ejercicio anterior. El ejercicio anterior tenía coseno, ahora tiene seno de x cuadrada. ¿Cuál será entonces r' de x? Ahorita ya no vamos a hacerlo identificando cada uno, f' y todo lo demás. Vamos a hacerlo de manera directa. Entonces, ¿quién me dice cuánto vale? Sería 2x coseno de x cuadrada. Exactamente, 2x coseno de, y el argumento no cambia, x cuadrada. Perfecto. Entonces, la derivada de seno es coseno, se conserva el argumento y se multiplica por la derivada de ese argumento, que es 2x. Pero, de hecho, ya se escribe al inicio. Si lo escriben al final, hagan un siguiente paso en donde el polinomio se escriba antes que la función trascendente. Muy bien. Pues ahora vamos con tangente cuarta. Vamos a intentarlo también de forma directa. Pues ahí está, u de x. Entonces, u' de x. Yo recomiendo que vean a la función de esta forma, con la de los paréntesis. Creo que va a ser mucho más fácil. ¿Cómo sería esa derivada? Podría ser 4x, 4x por seno de x entre coseno de x, que sería la equivalencia de la tangente, o creo que me equivoqué. Podríamos hacerlo, bueno, es que el 4 está perfecto, pero después ya no sé de dónde calculaste o de dónde obtuviste ese x, 4x. Ah, entonces solamente quedaría como 4 tangente de x. Ajá. ¿Qué más?
eh, mm, ¿cómo se llama? Ay, ay, ay. Por seno sobre coseno. Ajá. El seno sobre coseno es la tangente, sí. Pero ¿qué exponente debería de tener tangente? Pico. Al revés, al revés. 3. 3. Se debe de restar 1. Como x a la n. Exactamente. También aquí Alexia dice 3. Sí, es como trabajar x a la cuarta. Es 4, se queda la x elevada al cubo. Pero ahora en vez de x es toda la tangente. Entonces esto es, baja el 4, tangente de x se eleva al cubo y falta algo todavía, que es la Tangente de x a la cuarta. Bueno, ya no queda la cuarta. La que... La equivalencia. No. ¿Se acuerdan qué le pasó aquí al argumento de la función trigonométrica? Por ejemplo, esta. Esta es muy parecida a la que estamos haciendo. Solo que en vez de tener 4x más 5, tenemos una tangente. Entonces, ¿qué le pasó después a este argumento? De aquí, ¿cómo pasó a 4? Derivando, Se ¿no? deriva. Exactamente. Aquí también en el chat dice Mitzi. Se deriva. Y la derivada de la tangente es... Seno sobre coseno. 1 sobre... Ajá, coseno cuadrado, que es secante cuadrada de x. Así es. Bueno, ahora vamos a reescribir. Ok, entonces queda claro, baja el 4, la tangente se eleva al cubo, porque se resta 1 en el exponente, y se deriva el argumento, que es la derivada de la tangente. Esto será 4, tangente cúbica de x, ya lo voy a dejar sin paréntesis, lo escribo la potencia al final del nombre de la tangente, por secante cuadrada de x. Seno sobre coseno, 1 sobre coseno. Creo que sí, me conviene dejarlo así, porque de otro modo, si lo escribo en términos de seno y coseno, va a quedar seno cuadrado arriba y coseno quinto abajo. Creo que lo dejo así. Tangente cúbica, secante cuadrada. Bueno, tenemos que practicar mucho. Voy a ver si es que todavía esta forma de derivar directa no es muy clara. Con la práctica lo van a hacer. Todo esto tiene detrás la regla de la cadena. Entonces, podríamos hacerlo paso a paso si ustedes creen que es más conveniente identificar cada uno de estos elementos. Y también ustedes, pues díganme qué es lo mejor. De cualquier forma tenemos que practicar la forma, la manera directa, ¿verdad? Pero podemos comenzar mejor paso a paso si creen que esta forma de desglosarlo fue más entendible. ¿Ok? Nos vemos la siguiente clase. Pasen bonita noche y no se olviden de terminar su tarea, por favor, y seguir las indicaciones que les he dejado en las tareas anteriores.